Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas hacemos una corta reflexión del Evangelio de cada día, poniendo sobre nuestras intenciones las oraciones por nuestra patria, el Perú, por esta situación difícil en nuestra coyuntura política, social y económica, para que haya un nuevo presidente, para que sea una persona que por lo menos tenga cierto criterio de cómo llevar al desarrollo al Perú, por ende todos los peruanos, por el fin de esta pandemia y por el cese de la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy día el Evangelio se tiñe de la pregunta de la resurrección. Los saduceos son una secta religiosa más pegada a una élite sacerdotal, muy también ligada al poder político, y son ellos quienes no creen en la resurrección porque su doctrina se basa en los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco o en la Torá. Y en los 5 primeros libros de la Biblia pues no se habla de resurrección, o no existe la palabra resucitar como tal. Como no existe la palabra resucitar, entonces ellos inmediatamente dicen: no existe la resurrección, no hay resurrección. Aceptar la resurrección sería como ir en contra de sus principios, de su doctrina, de lo que ellos enseñan y creen. Entonces Jesús es ahí que aprovecha el momento de cómo hacerles entender de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque si hablamos de vivos hablamos de resurrección, ¿no? Entonces le hace una pregunta malintencionada, una pregunta, diríamos nosotros, capciosa, que no tiene ni pies ni cabeza. Y es en base a una mujer que se casa con un hombre. Este hombre tenía 7 hermanos, pero la ley decía que si uno fallece sin dejar hijos, pues el hermano que quedase tenía que casarse con la viuda y así dar descendencia al hermano que falleció, es decir, que el apellido no desaparezca. Era una norma, era una ley. Entonces, dicen los saduceos, era un hombre que se casó, murió sin dejar hijos, y así se casaron el segundo, el tercero, eran 7 hermanos, todos se casaron, todos murieron, y al final la viuda quedó sola sin hijos. La pregunta es: cuando muere esta mujer, ¿de quién será esposa, si los 7 han estado casados con ella? Entonces Jesús no va directo a responder esta pregunta, tampoco la esquiva y decir no tengo respuesta, sino Jesús va más profundamente a la raíz de donde brota esa inquietud.
¿no? Y él le responde con el libro del Éxodo, donde habla de que Dios, Yahvé, es un Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si hablamos de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos, los saduceos, creen en los patriarcas, pues estos, quienes creyeron en Dios, Abraham, Isaac y Jacob, creyeron en un Dios que vive. Porque creer en un Dios que está muerto no tendría razón, sería contradictorio. Entonces ellos no hablarían de Dios, porque no podemos hablar de un Dios muerto. Si está muerto, entonces ya no sería Dios. Necesariamente tenemos que hablar de un Dios de vivos para que sea Dios. Si está muerto, ya deja de ser Dios. Y Dios no puede dejar de ser Dios. Por lo tanto, no está sometido a la muerte. Es un Dios de vivos. Con esta respuesta prácticamente Jesús responde a la inquietud sobre la resurrección. Dios de vivos es un Dios siempre. Quienes Abraham, Isaac y Jacob creyeron en ese Dios de vivos, entonces ellos no podían creer pues en un Dios de muertos. Sentido no tendría para nada. Entonces Jesús ahonda mucho más diciéndoles que en el cielo ya no serán esposos ni se casarán. Todos serán como ángeles. Y es que la resurrección es dejar la parte corpórea, materia, y subir allá arriba al cielo, que es algo incorpóreo, espíritu, algo trascendental, de algo que aquí vemos como algo que muere, deja de ser, porque la materia deja de ser en un momento, pero que arriba asumimos una condición gloriosa de los hijos de Dios, donde nuestro pensamiento, que está fuera del ámbito de la racionalidad humana aquí en el mundo, ya no puede abarcar los conceptos de esposo, esposa, hijo, hija, madre, padre, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, ya no. Arriba esos conceptos ya no quedan, no dan lugar. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, somos como ángeles. Por lo tanto, las preocupaciones propias de la vida aquí en la tierra son tan comunes que a veces con este mismo pensamiento, este nivel de pensamiento y de raciocinio, son los que utilizamos también para describir las categorías del cielo. Nosotros nos estamos preguntando desde aquí, desde ser vivos, y en el cielo cómo voy a reconocer a mi papá y a mi mamá, ¿no? Bueno, eso lo decimos porque estamos vivos. El día en que ya no estemos vivos y muertos, ya no nos preguntaremos si arriba veré a mi padre, a mi madre, a mis seres queridos. Porque nuestra condición ha pasado de la muerte a una vida plena. En que mis categorías sensoriales de sentido como de raciocinio totalmente no son nada allá arriba en el cielo. Entonces dice Jesús, somos como seres espirituales, no sometidos a tiempo y espacio. A tal categoría nos eleva un día Jesús, ¿sí? Entender en plenitud lo que hoy día no entendemos. Quedar en claro, totalmente en claro, lo que hoy día todavía tenemos por escondido. No puedo decirles cómo es el cielo, nadie lo dirá. ¿Por qué? Porque todavía no he subido y los que estamos aquí todavía no sabemos. Pero sí nos apoyamos desde lo que nos dice Jesús. Arriba, todos somos seres espirituales y lo único que esperamos es que seamos transformados al cuerpo e imagen de un Jesús resucitado, donde ya no hay esposo, esposa, no, eso ya no, donde todos somos hijos de Dios en una misma y sola condición. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor, bajo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María.